Existe una verdad que resuena profundamente cuando se comprende que la imaginación no es mero devaneo, sino Dios mismo en acción manifestándose en la carne humana. Muchos buscan lo divino en templos lejanos o rituales complejos, cargando en el pecho un dolor silencioso de separación. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad se revela como una fuerza viva e inmediata que transforma toda percepción de la existencia. ¿Cuántas veces la sensación de impotencia ante la vida ha hecho cuestionar si hay algo mayor guiando los pasos? La imaginación surge entonces no como distracción, sino como el canal por el cual el Creador se expresa directamente a través del ser humano. Esta comprensión invierte todo lo aprendido sobre espiritualidad tradicional. Lo que parecía misterio distante se revela poder íntimo y accesible. Al contemplar la dimensión de esta revelación, se percibe que eres Dios no es afirmación arrogante, sino reconocimiento de la esencia creadora inherente a cada conciencia. El dolor de limitaciones autoimpuestas se disuelve al entender que la imaginación opera como el mecanismo divino de creación continua. Joe Dispenza, en sus estudios sobre neuroplasticidad, confirma cómo imágenes internas reestructuran literalmente el cerebro y la realidad vivida. ¿Y si lo que se experimenta diariamente no es más que ecos fieles de la imaginación cultivada hasta ahora? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta dinámica se explica con claridad transformadora. La mayoría vive prisionera de imágenes colectivas impuestas, ignorando el poder soberano interior. Despertar a esto reorganiza el mundo externo de forma inevitable. La conciencia despierta comprende que la imaginación no genera ilusiones fugaces, sino realidades sólidas ancladas en el sentimiento del deseo cumplido. ¿Cuántas oportunidades perdidas han surgido porque se imaginó el fracaso en lugar de la victoria completa? Esta facultad divina opera independientemente de circunstancias aparentes, moldeando el tejido de la experiencia humana. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, queda claro que asumir el estado de realización es el acto supremo de fe creadora. El contraste entre la vida reactiva de la mayoría y la intencional del despierto es gritante y liberador. Como un director de teatro que primero visualiza la escena perfecta antes de cualquier ensayo, así actúa el ser que comprende su naturaleza divina. Esta práctica diaria revela capas de poder antes invisibles. En medio de búsquedas espirituales agotadoras, surge la pregunta inevitable: ¿dónde reside el verdadero poder de cambio, si no en la capacidad de imaginar vívidamente lo nuevo? La imaginación en acción disuelve murallas de creencias limitantes, permitiendo que lo divino fluya sin obstáculos a través de la carne. ¿Cuántos dolores persistentes se curarían al simplemente habitar mentalmente el estado de plenitud ya realizado? Esta no es teoría abstracta, sino ley operativa de la existencia, validada por innumerables testimonios silenciosos. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad adquiere contornos prácticos y accesibles a cualquiera dispuesto a experimentar. Lo que la sociedad llama sueño imposible es mera falta de convicción imaginativa profunda. Despertar a esto inaugura una era de creación consciente y soberana. La imaginación, al ser Dios en acción, no depende de méritos externos ni de aprobaciones ajenas para manifestar lo deseado con precisión absoluta. Se revela entonces que el verdadero eres Dios implica responsabilidad total sobre cada imagen mental sostenida con fe. ¿Cuántas veces el peso de culpas heredadas ha opacado esta luz creadora inherente? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se enfatiza que persistir en el sentimiento del fin deseado disuelve cualquier resistencia aparente. La mayoría malgasta energía luchando contra sombras ilusorias, en lugar de habitar el reino imaginativo soberano. Como un océano que moldea costas con paciencia inexorable, así opera esta fuerza divina en la carne humana. Despertar a su dominio trae paz profunda y resultados inevitables. Esta facultad opera en silencio, tejiendo realidades desde el interior sin fanfarrias externas, validando la búsqueda de aquellos que anhelan cambio auténtico. El contraste entre imaginar reactivamente y hacerlo con intención divina marca la diferencia entre ciclos repetitivos y libertad verdadera. ¿Y si la soledad espiritual sentida no es abandono, sino invitación a reclamar este poder dormido? Las células del cuerpo, según principios epigenéticos explorados por investigadores como Bruce Lipton, responden directamente a estados imaginativos sostenidos. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta conexión cuerpo-mente-espíritu se presenta como llave maestra de transformación. Ignorar esto mantiene a muchos en prisiones autoimpuestas de escasez y duda. Activar la imaginación consciente libera corrientes de abundancia natural. Persistir en escenas imaginadas con realismo sensorial genera un magnetismo que atrae circunstancias alineadas, sin esfuerzo forzado. ¿Cuántas manifestaciones sorprendentes han sido descartadas como coincidencias por falta de reconocimiento de este proceso divino? La imaginación en acción revela que Dios no juzga desde Far, sino que crea a través de cada pensamiento vívido.
En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se enseña a dormir en el estado deseado para imprimirlo profundamente en el subconsciente. La mayoría persigue metas externas sin preparar el terreno interno, perpetuando frustraciones cíclicas. Como semillas que germinan en oscuridad fértil, así brotan frutos de visiones nocturnas cultivadas con convicción. Esta práctica sencilla eleva la existencia cotidiana a arte sagrado. El poder de Eres Dios se activa cuando la imaginación reemplaza dudas con certeza sentida, disolviendo ilusiones de separación espiritual. ¿Cuántas vidas podrían florecer si se entendiera que cada imagen mental es un decreto divino en formación? Esta verdad, poco explorada en círculos convencionales, invita a una intimidad radical con el Creador interior. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se destaca cómo revisiones imaginativas curan pasados dolorosos al reimaginarios. El dolor de rechazos acumulados se transmuta en gratitud al habitar finales felices retrospectivos. La mayoría ignora este bálsamo, reviviendo heridas innecesariamente. Despertar esta capacidad convierte memorias en portales de empoderamiento continuo. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús declara con autoridad absoluta: «Yo y el Padre uno somos». Esta frase inicial rompe cadenas de separación espiritual que han atormentado generaciones enteras. Yo y el Padre revela la unidad indisoluble entre la conciencia humana y la fuente divina creadora. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta unión se vive cuando la imaginación asume el rol activo de Dios manifestándose. Uno somos confirma que no hay dualidad real, solo expresión divina a través de la carne. ¿Cuántas oraciones elevadas al cielo han sido respuestas ignoradas del poder imaginativo interior? Esta verdad bíblica valida el anhelo profundo de integración total con lo eterno. La segunda parte de la declaración, interpretada con profundidad, ilumina cómo la imaginación encarna esta unidad en la vida diaria cotidiana. Jesús no habla de fusión mística futura, sino de realidad presente accesible a todo ser despierto. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se enseña que sentir estaguanis disuelve limitaciones aparentes de inmediato. El dolor de sentir a Dios distante se transforma en certeza de presencia constante mediante imágenes vividas. La mayoría interpreta esto como ideal inalcanzable, perpetuando ciclos de búsqueda infructuosa. Como un río que reconoce su origen en el océano vasto, así fluye la conciencia al abrazar su divinidad activa. Esta comprensión bíblica empodera más allá de doctrinas rígidas. Cada palabra de Juan capítulo 10 versículo 30 lleva semilla de revolución interna cuando se aplica prácticamente en el ahora. Yo y el Padre uno somos invita a habitar escenas donde la voluntad divina y la humana se alinean perfectamente en la imaginación. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta práctica genera cambios tangibles en relaciones y circunstancias. El sufrimiento de incompletud espiritual cede ante la realización de ser canal vivo del Creador. ¿Y si las luchas actuales son solo recordatorios para activar esta unión imaginativa? La carne se convierte en templo donde Dios actúa sin intermediarios externos. Validar esta verdad trae paz que sobrepasa todo entendimiento limitado. La declaración completa no es promesa pasiva, sino llamada a acción creadora mediante la facultad imaginativa divina inherente. Jesús modela cómo la conciencia asume identidad con el Padre para manifestar reinos visibles desde lo invisible. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se revela que dudas persistentes bloquean este flujo natural de unidad. El anhelo de pertenencia profunda encuentra satisfacción al imaginar desde el estado de oneness realizado. Muchos cargan pesos innecesarios por ignorar esta llave bíblica práctica. Como vestidura que se ajusta perfectamente al cuerpo, así la imaginación divina encaja la realidad al ser esencial. Empoderamiento surge al vivir esta verdad más allá de letras muertas. Esta revelación de Juan capítulo 10 versículo 30 transforma la percepción de identidad, posicionando la imaginación como puente eterno entre carne y espíritu. La unidad proclamada no espera post-mortem, sino se activa en el presente mediante visiones sentidas con convicción. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta aplicación libera de cadenas religiosas formales. El dolor de separación divina se disuelve en éxtasis de creación compartida. ¿Cuántas vidas podrían renacer al reconocer yo y el Padre uno somos como decreto imaginativo vivo? La carne ya no limita, sino expresa ilimitado potencial celestial. Esta verdad bíblica, aplicada así, inaugura soberanía espiritual inmediata. Despertar la conciencia como Dios en acción mediante la imaginación altera radicalmente el paisaje de la realidad circundante con elegancia inevitable. Responsabilidad creadora plena emerge al reconocer que cada imagen sostenida dicta el curso de eventos futuros. ¿Cuántas cadenas invisibles se romperían si se asumiera soberanía absoluta sobre el mundo mental? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard,
se ilustra como escenas vívidas nocturnas precipitan cambios diurnos sorprendentes. Un hombre imaginó reuniones armónicas con familiares distantes, y pronto puentes emocionales se reconstruyeron sin palabras forzadas. Otro visualizó salud vibrante pese a diagnósticos sombríos, atrayendo vitalidad renovada desde adentro. Estas manifestaciones concretas afirman el poder divino actuando sin fallas a través de la carne humana. Revelaciones más audaces surgen al comprender que la imaginación ignora probabilidades estadísticas, operando desde certezas divinas puras e inquebrantables. ¿Y si fracasos pasados fueran solo entrenamiento para dominar esta facultad suprema? La carne responde reprogramándose ante visiones de plenitud absoluta, trascendiendo limitaciones heredadas. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se enfatiza que el sentir es el secreto para solidificar realidades etéreas en tangibles. Una mujer reimaginó finanzas estancadas como ríos fluyentes de provisión, y canales inesperados se abrieron naturalmente. Otro caso involucró relaciones rotas restauradas al habitar mentalmente reconciliaciones completas. Estas experiencias empoderan al mostrar Dios activo en detalles cotidianos transformados. La preparación para prácticas transformadoras comienza con quietud intencional, permitiendo que la imaginación fluya sin interferencias mundanas. Asumir eres Dios implica disciplinar la mente hacia estados elevados de realización plena. ¿Cuántas vidas estancadas aguardan solo el coraje de imaginar más allá de evidencias sensoriales actuales? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta disciplina revela dimensiones de poder antes soñadas como imposibles. Ejemplos abundan de individuos que, ante pérdidas irreparables, imaginaron legados perdurables y atrajeron oportunidades renovadas. Otro transformó entornos hostiles en oasis de armonía mediante escenas internas persistentes. Estas verdades preparan el terreno para activación práctica del divino en acción diaria. Esta facultad, al ser ejercida con convicción, convierte obstáculos en peldaños hacia expresiones más elevadas de la divinidad encarnada. La imaginación no fuerza puertas cerradas, sino que crea pasillos iluminados donde antes solo había muros. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se destaca como breves sesiones diarias acumulan momentum irresistible. ¿Qué pasaría si se dedicara 5 minutos nocturnos a esta sagrada actividad creadora? Casos reales muestran carreras estancadas revitalizadas al visualizar ascensos merecidos con detalles sensoriales ricos. Amistades perdidas regresan transformadas al imaginar conversaciones profundas ya realizadas. Estas aplicaciones concretas validan el llamado a despertar esta fuerza dormida. La imaginación como Dios en acción invita a un nivel de maestría donde la realidad externa se moldea con precisión artística y amorosa. Revelaciones audaces confirman que limitaciones son meras proyecciones disueltas por visiones superiores sostenidas. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad libera de dependencias externas hacia autonomía espiritual plena. Ejemplos frescos incluyen emprendedores que imaginaron redes expansivas y atrajeron alianzas providenciales. Otro superó aislamiento crónico visualizando comunidades acogedoras que se materializaron orgánicamente. Estas historias preparan para inmersión práctica en el poder divino inherente, listo para manifestarse ahora. El impacto existencial de reconocer la imaginación como Dios en acción reverbera a través de todos los estratos del ser, unificando fragmentos dispersos en armonía divina. Esta verdad eleva la existencia desde mera supervivencia a expresión sagrada consciente y gozosa. ¿Cuántas almas anhelan este despertar que transforma vacío en plenitud eterna? La intersección cuerpo-mente-espíritu se ilumina cuando se vive desde el Eres Dios imaginativo pleno. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta integración genera resonancia que atrae sincronías perfectas. El dolor de desconexión se metamorfosea en éxtasis de unidad sentida profundamente. Vivir así redefine propósito como co-creación continua con lo infinito. Una metáfora final poderosa emerge. La imaginación es como un lienzo cósmico donde cada pincelada mental pinta realidades eternas con colores divinos vibrantes. Esta facultad no crea copias pálidas, sino originales radiantes que reflejan la gloria del Creador encarnado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta imagen captura la esencia de creación intencional pura. ¿Y si el mundo visible fuera solo proyección de lienzos internos descuidados hasta ahora? El llamado al nuevo estado de ser surge natural al empuñar el pincel con convicción amorosa. La carne vibra en sintonía con esta obra maestra en perpetua evolución. Tal visión invita a pintar diariamente desde la certeza divina. La conexión cuerpo-mente-espíritu se fortalece inquebrantablemente cuando la imaginación asume su rol divino central e irreemplazable. Cada célula responde a decretos visuales con obediencia perfecta, alineando materia con espíritu. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard,
Esta tríada unificada genera campos energéticos que moldean entornos externos. ¿Cuántas dolencias físicas disiparían ante comandos imaginativos de vitalidad perfecta? El ser despierta a su arquitectura sagrada, donde pensamientos elevados restauran equilibrio holístico. Ignorar esta conexión mantiene desarmonías evitables. Abrazo consciente de ella, restaura sinfonía interna radiante. El llamado al nuevo estado de ser resuena como eco inevitable de esta verdad profunda, habitar la imaginación divina con persistencia amorosa. Eres Dios se vive no en abstracciones, sino en escenas sensoriales ricas que impregnan el subconsciente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, transiciones suaves hacia este estado precipitan cambios profundos. La transición hacia práctica emerge natural al soltar resistencias pasadas. Muchos bordean este umbral sin cruzar, temiendo la responsabilidad gloriosa. Cruzarlo inaugura libertad que trasciende comprensiones mundanas. Este llamado interno, una vez atendido, transforma eternamente. La verdad de la imaginación como Dios en acción culmina en llamado irresistible hacia estados elevados de conciencia soberana y amorosa. Preparación interna culmina en momentos de quietud donde visiones divinas se solidifican naturalmente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta elevación prepara terreno fértil para prácticas transformadoras. ¿Está listo el ser para cruzar del conocimiento intelectual a la vivencia encarnada? Transición fluida invita a soltar lo viejo con gracia. El nuevo estado emerge como destino predestinado al abrazar plenamente esta realidad. Fluidez orgánica guía hacia activación práctica inminente. Una práctica simbólica transformadora surge al entrelazar la imaginación divina con el pulso rítmico del corazón, anclando visiones celestiales en la carne viva. En quietud vespertina, se posiciona el cuerpo relajado permitiendo que latidos cardíacos guíen escenas de realización plena. Primero, se respira profundo sincronizando inhalación con afirmación interna de unidad divina absoluta. Luego, escenas deseadas se superponen al ritmo cardíaco, sintiendo cada pulso como martillo divino forjando realidad nueva. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta simbiosis corazón-imaginación imprime decretos con poder irresistible. Persistencia breve genera avalanchas de manifestación natural. Integrar esta eleva pulsaciones cotidianas a sinfonía creadora eterna. La continuidad de esta elevación invita a explorar cómo suscriptores del canal Vive el Fin descubren estas verdades en comunidad reflexiva y amorosa. Activando el sinino asegura que mensajes transformadores lleguen sin interrupciones, nutriendo el despertar colectivo. ¿Qué pasaría si esta práctica cardíaca imaginativa se compartiera con alguien cercano en búsqueda similar? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, conexiones auténticas surgen al vivir verdades compartidas con generosidad. Quienes activan notificaciones hallan eco en comentarios profundos que enriquecen el camino personal. Suscribirse fortalece este lazo sutil de almas en evolución común. Fluidez comunitaria amplifica el poder divino interno. Pregunta transformadora final resuena. ¿Y si eres Dios en carne mediante imaginación activa fuera la llave maestra que ha esperado siempre en tu interior? Esta indagación invita a cruzar umbrales de duda hacia reinos de creación soberana y gozosa. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, tales reflexiones catalizan despertares definitivos. Integrar esta verdad redefine existencia desde lucha a danza divina fluida. Corazón e imaginación unificados forjan destinos radiantes más allá de límites aparentes. Abrazo consciente libera potencial ilimitado dormido. ¿Está listo para pintar lienzos cósmicos con pulsos divinos eternos? El cierre con enseñanza riquísima sintetiza que la imaginación como Dios en acción revela la carne no como prisión, sino templo vivo donde creador y creado danzan en unidad perfecta. Esta verdad inicial de poder imaginativo divino regresa, transformada en certeza encarnada suprema. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta circularidad confirma eternidad del proceso creador. Dolor de separación se transmuta en éxtasis de soberanía compartida con lo infinito. Cada latido ahora porta decreto divino, manifestando reinos desde interior radiante. Abrazo pleno libera cascadas de gloria que trascienden tiempo y forma. Vivir así es retornar al origen, Dios imaginando a través de ti, en plenitud absoluta e inquebrantable.